Bien, le voy a invitar que vayamos al libro de Mateo, al capítulo 5, desde el versículo 17 hasta el versículo 20. Libro de Mateo, capítulo 17, libro de Mateo, capítulo 5, desde el versículo 17 al versículo 20. Voy a dar lectura a esta preciosa palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y lo enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Dios nuestro Padre Celestial, en esta hora estamos reunidos en tu casa de oración, en este día tan especial que tú nos has preparado para disfrutar de tu presencia y también de la comunión con tu amada familia, la iglesia tuya. Gracias nuestro Padre Celestial, gracias, rogamos que tu adorable Espíritu Santo en esta hora nos esté direccionando a través del consejo de tu palabra y que todo lo que salga de este lugar sea de inspiración tuya. Gracias por todos nuestros hermanos, preciosa congregación reunida en esta hora, en este lugar, también por la iglesia de los niños, las profesoras y nuestros hermanos en servicio. Todos, Señor, podamos estar en esta santa comunión con ustedes. Gracias, su bendición, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos, hermanos, en una sección muy especial del libro de Mateo que se llama el Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte ya tuvo su primera parte, podríamos decir, que ya nosotros estuvimos disfrutando, y esa primera parte es la llamada las bienaventuranzas. Y de ahí en adelante empezaría como el cuerpo del sermón que dio nuestro Señor Jesucristo desde un monte, donde se le acercaron multitudes de personas, entre ellos también sus discípulos, los religiosos de la época, y mucha gente que vinieron a escuchar este sermón que dio nuestro Señor Jesucristo, que de sus labios salieron estas palabras tan desafiantes, estas palabras que de pronto quebraron aún los esquemas de los propios discípulos del Señor. Y cuando nosotros miramos especialmente los versos que hemos leído en esta oportunidad, desde el versículo 17 al versículo 20, habitualmente los creyentes, los domésticos de la fe, los hijos del Señor, los que de alguna manera observamos la enseñanza de la palabra del Señor, tendemos a confundirnos. Cuando vemos esta porción bíblica de la palabra del Señor
y especialmente vemos algunos conceptos como la ley. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplir. Y luego escuchamos al apóstol Pablo decir que el término de la ley es nuestro Señor Jesucristo. De pronto, repentinamente, nos confundimos y creemos que la palabra del Señor de pronto podría estar suscrita, acotada tal vez a algunas enseñanzas muy particulares solamente del Nuevo Testamento. Y es así que muchos cristianos dejan de lado y da la impresión que la palabra del Señor en la Biblia que nosotros tenemos está de cierta manera debilitada. Y cuando se escucha aquí que el Señor dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir, entramos en confusión. Y algunos empiezan a cuestionarse y algunos empiezan a preguntar, realmente, entonces como creyentes, nosotros tenemos que observar el Antiguo Testamento. Verdaderamente nosotros tenemos que cumplir la ley del Señor, tenemos que andar en los preceptos que la palabra del Señor del Antiguo Testamento declara, y ahí empiezan las confusiones. Y buena parte de cristianos dicen no, porque el fin de la ley es nuestro Señor Jesucristo y nosotros ya no tenemos, ¿no es cierto?, que andar bajo esos conceptos que se le dio especialmente a la nación de Israel. Entonces, este tema, insisto, tiende de alguna manera a confundir a muchos creyentes, pero qué bueno que siempre tenemos la palabra del Señor. Y la palabra del Señor nunca nos dejará confusos. Siempre la palabra del Señor abrirá nuestra mente y nuestro corazón para entender lo que en realidad Dios quiere de nuestras vidas. Él quiere, y se lo digo ya de antemano, anticipándome al final de esta palabra, Él quiere que observemos toda la Escritura, toda la palabra del Señor, tal como nuestro Señor Jesucristo lo está enunciando en esta oportunidad. Él quiere que todo lo que nosotros tenemos en la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, sea observable en nuestra vida como creyentes. Si bien es cierto, la mayoría de los predicadores predicamos en el Nuevo Testamento, pero también deberíamos predicar el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento también es la palabra inspirada por el Señor. Ahora es bien importante destacar algunos detalles que podrían aclarar ciertos conceptos que vamos a ir considerando también en la Escritura, y especialmente que los reunidos en el monte donde el Señor estaba predicando, de pronto ellos se encontraron muy confundidos, porque empezaron a escuchar a nuestro Señor Jesucristo y lo escucharon decir cosas tan diferentes a lo que los religiosos de la época, las personas que llevaban, por decirlo de alguna forma, la espiritualidad de los creyentes en aquel tiempo, decían. Y bueno, los que eran y llevaban la voz parlante de la palabra del Señor, los que eran los espejos de la Escritura, por decirlo de alguna manera, eran los escribas y eran los fariseos. Y los fariseos que hablaban de la ley del Señor, de pronto aparece nuestro Señor ahí en el monte, dando este sermón del monte, y aquí quedan totalmente offside, como el jugador de fútbol, fuera de juego, en el sentido que ellos ven, y la gente, las multitudes, ven que lo que estaban hablando esos personajes tan espirituales de la época, de aquel tiempo, de pronto viene el Señor y está hablando un tema totalmente diferente. Y bajo esa circunstancia aparece nuestro Señor, que Él conoce aún lo más íntimo de nuestros corazones y conoce también nuestros pensamientos.
¿Conoce el Señor nuestros pensamientos? Amén. Como Él conoce nuestros pensamientos rápidamente, Él, entendiendo que esa gente estaba totalmente admirada, pero si los fariseos, si los doctores de la ley, si los escribas nos están hablando que esta es la manera de entrar en el reino de Dios, ¿cómo es posible que este que está apareciendo, llamado Jesús, esté diciendo cosas tan disímiles, tan opuestas, tan diferentes, que al final no sabemos si este es un profeta novedoso que viene a caducar todo el Antiguo Testamento, la ley de Dios que nosotros hemos predicado todo el tiempo, y tal vez trae otra doctrina? Entonces ahí ellos estaban bastante confundidos y estaban pensando, cavilando tal vez en sus corazones, cuando el Señor aparece, y lo he dicho, el que conoce nuestras vidas y nuestros corazones, interpreta lo que había en buena parte de la multitud. Y aquí viene también en esta primera partecita para empezar rápidamente a enunciar la preeminencia de la ley. Y vamos, hermanos, al versículo 17, que es nuestro primer verso a considerar. Toda nuestra atención al versículo 17. Bien, el versículo 17 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. No penséis que he venido para abrogar, para caducar, para dejar fuera de lado, para no considerar la ley o los profetas. Entonces, aquí este verso, hermano, es muy importante, porque la ley, todas las veces que un israelita escuchaba de la ley, entendía algo muy importante, que la ley tenía un autor, y ese autor nada menos que era Dios, por supuesto. Entonces, aquí tenemos algo muy importante que nosotros considerar en este primer verso. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, porque la ley fue escrita por Dios. Entonces Jesús dice: no estén dudando, no estén, ¿no es cierto?, pensando que yo he traído algo diferente a lo que ha vertido Dios en su palabra, en su ley, sino que todo lo contrario, no lo he hecho de esa manera, sino que he venido a cumplir la ley. He venido a cumplir la ley. Ahora, hablemos un poquito de manera específica acerca de la ley. La ley, cuando se usaba la palabra ley, generalmente se decía o se usaba para hablar de los 10 mandamientos. También cuando la Biblia habla de la ley, se ocupa para hablar del Pentateuco o de los primeros libros, 5 libros de Moisés. Y algunas veces se usaba también, y la mayor parte de la palabra la ley, para hablar de todo el Antiguo Testamento. Ahora, esas 3 aseveraciones estaban muy acertadas. Primera, para hablar de los 10 mandamientos, para hablar del Pentateuco, o simplemente para hablar de todo el Antiguo Testamento. Entonces, cuando los judíos escuchaban de la ley, sabían que era la palabra de Dios. Número 1, es la palabra de Dios, fue escrita por Dios. Y
Puede estar hablando de los 10 mandamientos, puede estar hablando de los 5 primeros libros de la Biblia, o puede estar hablando de todo el Antiguo Testamento. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 39 libros. 39 libros. Amados hermanos, también implicaba que se estaba hablando de esos 39 libros. Pero también, y aquí viene una observación muy importante que debemos de considerar, cuando se usaba la palabra ley, muchas veces no se estaba hablando de los 10 mandamientos, no se estaba hablando del Pentateuco, no se estaba hablando de todos los libros del Antiguo Testamento, se estaban hablando de las tradiciones orales de los escribas y de los fariseos, que habían recibido cierta enseñanza de unos caballeros llamados unos rabinos, doctores de la ley, y que ellos habían hecho un compendio de enseñanza, que habían tomado la misma enseñanza del Antiguo Testamento para añadir tradiciones orales. Entonces, no solamente cuando se hablaba de la ley se estaba refiriendo verdaderamente a lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Algunas veces las personas la estaban interpretando como todo el compendio, todo ese conglomerado de anotaciones y de libros que tienen su nombre en el pueblo de Israel, como la Tanaj, y en fin, y otros nombres, donde estaban todas las tradiciones orales. ¿Y cuáles eran las tradiciones orales? Era lo que ellos habían empezado a interpretar lo que el Antiguo Testamento decía. Y las interpretaciones habitualmente iban y se iban colocando como acciones externas, de tal manera que una persona se sentía, por ejemplo, entrando al reino de los cielos o entrando al reino de Dios, cumpliendo una cantidad de interpretaciones y de acciones físicas visibles para los demás, y esa gran cantidad de observaciones y de tradiciones orales era lo que estos fariseos, lo que estos escribas representaban en el tiempo que vino nuestro Señor Jesucristo, y por lo tanto eran como las personas espirituales. Entonces todo el resto del pueblo, cuando veía a escribas y fariseos interpretando estas leyes, estas tradiciones, decían: ahí están nuestros guías, ellos son los que están direccionando nuestra vida, así hay que hacer para de alguna manera nosotros entremos en el reino de Dios. Entonces ahí había un tremendo problema, porque esta ley, las tradiciones orales de los escribas, se referían a miles de principios minúsculas, cosas externas que habían reemplazado la ley interna de Dios, que donde habitualmente Dios trabaja en la vida de las personas, lo hace desde lo más profundo de nuestro ser, desde nuestro corazón. Pero esta gente, como muchas veces su corazón estaba tan lejos del Señor, ellos inventaron diferentes leyes externas de tal manera que era muy fácil cumplirlas. Porque, por ejemplo, pongamos cualquier ejemplo, si dicen: oye, para ser del reino del Señor es necesario cortarse el pelo de esta manera, era muy fácil hacerlo. Pero otra cosa era un cambio en el corazón. Entonces esto era lo que estaba pasando en el tiempo. Y estas tradiciones, estos legalismos, eran tremendas cargas que inclusive ellos no podían llevar. Aquí tenemos, hay muchos ejemplos, lo dije el domingo pasado, como dice un amigo pastor, tengo tanto que decirle que me faltaría tiempo, pero mire, un ejemplo que cuando la palabra del Señor dice que hay que apartar el día de reposo para santificarlo.
Amén. ¿Dice eso la palabra del Señor o no? Muy bien, eso lo dice. Que me alegré estos días escuchar a un pastor decir que bueno que llegó el domingo, porque el domingo no solamente tenemos una reunión con todos los hermanos, sino que todos esos hermanos se repiten una segunda reunión. Porque santificamos, apartamos todo el día para estar en la presencia del Señor. Que me alegré, hermano, de escuchar aquello. Porque de pronto, hermano, nos olvidamos de la ley del Señor que nos habla de santificar el día de reposo, el día del Señor. Y muchas veces ocupamos este día para hacer diferentes cosas. Dios tenga misericordia de nosotros y que podamos siempre apartar día para estar delante de la presencia del Señor. Entonces, cuando ellos, los fariseos, los escribas, los doctores de la ley, empezaron a ver el día de reposo, dijeron ¿qué puede contrariar el día de reposo? Y empezaron a hablar de cargas. Y dijeron ¿qué es una carga? Y ahí empezaron a sacar cuenta. Una carga es, por ejemplo, que uno levante un alimento equivalente al peso de un higo seco, o que tenga suficiente miel para untar una herida, o suficiente aceite para ungir una herida, o tinta suficiente para escribir 2 letras del alfabeto, etcétera, etcétera, y así sucesivamente. Entonces, cuando tenían que interpretar la ley que ellos empezaron a interpretar la palabra del Señor de la manera que a ellos les facilite poder cumplirla, ponían cargas. Entonces, si decía nosotros violamos el descanso que el Señor nos ha mandado, si es que tenemos una carga, por ejemplo, una cantidad de tinta suficiente para escribir 2 letras del alfabeto. Era una cosa, hermano, que no tenía nombre. De tal forma que, por ejemplo, si un sastre se pinchaba con una aguja o se le quedaba aquí una vez que haya estado trabajando, ya decían que ese hombre estaba trabajando en el día de reposo. Por lo tanto, era digno de algún juicio porque estaba pecando. Entonces, esta gente, los fariseos, los escribas, ellos tenían su propia interpretación de la palabra del Señor y la interpretaron de tal manera que ellos hicieron esos otros libros, amados en el Señor, y pusieron cargas que la gente le era imposible llevar. Era un grave problema. Por eso, más adelante, mire, me voy a adelantar un poquito en la palabra del Señor, porque después el Señor dice, oye, chiquillos, por favor, entiendan lo siguiente. Ustedes oyeron que fue dicho, no cometerá adulterio. Eso es fácil. De pronto alguien se puede restar de cometer adulterio, pero el Señor dice, la verdadera interpretación es otra. Pero yo os digo, eso es lo que pasaba con los fariseos, los escribas y los sacerdotes de aquel tiempo, que ellos interpretaron a la pinta de ellos la palabra del Señor. Entonces trajeron las leyes orales y la colocaron ahí para el pueblo del Señor. Entonces el Señor después en el Sermón del Monte vamos a ver la verdadera interpretación. Entonces le dice acá, por ejemplo, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, la norma de Dios es una norma muchísimo más alta, no es una norma externa, sino que es una norma interna que empieza a trabajar en lo más profundo de la vida de una persona. Amén. Que el Señor nos bendiga. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. Entonces aquí el Señor dice, sigamos, hermanos, me entusiasmo, pero tengo que avanzar. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces el Señor no dejó de lado ninguna de las leyes. Habían leyes ceremoniales,
había leyes civiles, leyes judiciales y leyes morales. Todo el compendio de lo que hay en el Antiguo Testamento son leyes ceremoniales, leyes civiles, leyes judiciales y leyes morales. Ahora, las leyes ceremoniales, civiles y judiciales competen mayormente a la nación de Israel. Israel tenía que observar todo eso y obviamente con mayor razón las leyes morales. El problema estaba que estos caballeros religiosos interpretaron a la pinta de ellos lo que el Señor había dicho en su palabra, y ellos pusieron cargas difíciles y que no tenían que ver con lo que el Señor quería. Entonces, estas leyes estaban, y el Señor dice: yo no vine a caducar las leyes ceremoniales, civiles ni judiciales. Y todas esas leyes el Señor las cumplió, obviamente con mayor razón las leyes morales. Él, el Santo de Israel, es el Dios santo y poderoso. Él, por lo tanto, Él no falló en ninguna de estas leyes. Las cumplió en antaño, las está cumpliendo en este tiempo y las cumplirá también en las profecías que dice la palabra del Señor. Por lo tanto, el Señor viene con toda la autoridad para declarar: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Y tendría que ser una serie de unos 3 sermones o 4 para que nosotros veamos todo lo que el Señor cumplió en el Antiguo Testamento, lo que cumplió en su venida, lo que está cumpliendo ahora y lo que cumplirá después en el futuro. Tal vez nos costaría unos 3 o 4 enseñanzas, pero lo que nos debe quedar claro que el Señor no vino a caducar la ley, porque la ley, amados hermanos, dejando de lado las tradiciones y los legalismos de los escribas y de los fariseos, era la palabra del Señor, o es la palabra del Señor. Es la palabra del Señor, porque, hermanos, si bien es cierto, las leyes ceremoniales, civiles y judiciales ya empezaron a diluirse cuando entró otro pueblo a la escena, y este otro pueblo en la iglesia del Señor. Sin embargo, todo lo que la mente sabia e infinita del Señor dictó en el Antiguo Testamento respecto a las leyes morales siguen vigentes, hermano. Siguen vigentes para cada uno de nosotros. Y una ley moral es discernir la bondad o maldad de un acto humano. Por lo tanto, cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento y vemos bondad o maldad, ahí nos estamos dando cuenta una ley moral. Y la ley moral es para que cada uno de los creyentes podamos observarla y podamos cumplirla. Es muy interesante, hermano. De pronto, dentro de la iglesia del Señor se conocen algunos elementos que no están en la palabra del Señor, como el credo de los apóstoles. Y la gente dentro de la iglesia coloca en los estamentos, ¿no es cierto?, o en su fundación, el credo de los apóstoles. Eso no está en la palabra del Señor. Sin embargo, los 10 mandamientos no se conocen dentro de la iglesia del Señor. No se conocen. Y los 10 mandamientos, hermano, es el resumen, el compendio total de lo que es la vasta ley moral del Antiguo Testamento. La pregunta: ¿conocemos los 10 mandamientos? Podemos verlo de una carrerita, hermanos, si nos pueden ayudar allá, alguno que nos dé la cita de los 10 mandamientos y todos al unísono también decirlo, porque es muy importante, porque los 10 mandamientos es la palabra del Señor y es una ley vigente que no solamente está escrita ahora para que nosotros sepamos cuáles son, sino también el Señor desde el momento que Él nos salvó la escribió en nuestros corazones, hermano. Por lo tanto, por intuición, aunque nosotros no la conozcamos, por la palabra, por lo que dice la palabra del Señor, el Señor ya grabó los 10 mandamientos en nuestros corazones en el momento que Él vino a nuestras vidas. Entonces, por favor, alguien que dé la cita y nuestros hermanos la colocan también en la pantalla.
Deuteronomio 5, Éxodo, ayúdenos, Éxodo 20, y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Y por qué nosotros tomamos el día de reposo, hermano? El día que tenemos como pueblo del Señor para ocuparlo. Si es un día, hermano, es un mandamiento del Señor y es una orden del Señor dejada tantos siglos atrás y confirmada a través de la Escritura y vista en la iglesia primitiva de antaño, cómo la iglesia del Señor observaba el poder estar delante de la presencia del Señor. ¿Y por qué tomamos de pronto a destajo esto? Amado en el Señor, cuidado, no tomará el nombre del Señor. Dice el 7, el 8 dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo, para apartarlo, para dedicarlo al servicio al Señor. ¿Y a qué hora partimos dedicando nuestro servicio al Señor? En el día que Él nos da para congregarnos, por ejemplo. ¿O le damos la sobra al Señor? Que Él tenga misericordia de nuestras vidas. Dice también: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No haga en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. En fin, el 12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amados hermanos, esto está en el Antiguo Testamento. Alguien dirá: no, el Antiguo Testamento, el fin de la ley, de la palabra del Señor del Antiguo Testamento fue escrito, así que no me interesan los 10 mandamientos. Craso error. Craso error, un error gravísimo, mis amados en el Señor, porque el mismo nuestro Señor Jesucristo dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Que el Señor sea pues muy glorificado. Que su palabra nos esté hablando a cada uno de nuestros corazones. Ahora, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Es decir, los profetas de antaño estaban atentos para decirle al pueblo: oye, pueblo, cuidado, esta es la palabra del Señor. Si ustedes van en contra de la palabra del Señor, van a perder, van a errar el camino, van a pecar, van a tener pérdida en su vida. Entonces ahí salían los profetas. El Señor dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplirla. Ahora, vamos al versículo 18, porque si no voy al versículo 18, hermano, no voy a pasar. Dice, y esto tiene que ver cuánto va a permanecer la ley, cuánto tiempo va a permanecer la ley. Y estamos hablando del Antiguo Testamento, hermano. Bueno,
Hablamos de la ley del Antiguo Testamento específicamente, pero todo esto es la ley de Dios, hermano. Antiguo y Nuevo Testamento es la ley de Dios. Entonces, veamos la permanencia de la ley. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Porque de cierto digo, algunas versiones, hermanos, interpretan o ven el original, dice, porque amén, para darle más firmeza a esta palabra, o en el original está el amén, hermano. Porque amén, amén, o sea, esto es certero, esto es seguro. Os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Hasta que pasen el cielo y la tierra. ¿Y ha pasado el cielo y la tierra? Hermano, ¿ha terminado el cielo y la tierra? No, no ha pasado. Y mientras la tierra que conocemos esté en existencia y los cielos como lo conocemos estemos en existencia, dice que ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. La jota era la letra más minúscula y la tilde era el signo más minúsculo del idioma hebreo. Por lo tanto, el Señor está diciendo que de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, va a pasar el cielo y la tierra. ¿Sabe usted que va a pasar el cielo y la tierra? Claro, el Señor va a recrear cielo nuevo y tierra nueva. Pero antes que Él recree cielo y tierra nueva, os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Entonces, amado en el Señor, la ley del Señor, especialmente la ley moral quiero decir, que está en el Antiguo Testamento, no ha caducado. No ha caducado, sigue presente para todos nosotros. No ha pasado porque el Señor dijo cuando se acabe los cielos y la tierra, hasta ahí, hasta que todo sea cumplido. Entonces, ¿está vigente la ley del Señor? Está vigente, amados hermanos. Está demasiado vigente la palabra del Señor, el Antiguo Testamento está demasiado vigente. No sé por qué los predicadores hemos predicado mucho del Nuevo Testamento. Bueno, yo he predicado como 25 libros verso a verso del Nuevo Testamento y ahora, más adelante, no sé en qué tiempo, me voy a repetir uno. El libro de Apocalipsis, porque varios hermanos decían, pastor, yo no estuve cuando... ¿Ok? Lo vamos a repetir. Pero también debemos predicar del Antiguo Testamento, porque es la ley del Señor. Es la palabra, la ley moral del Señor que nos deja enseñanza. Ahora, vayamos por favor al versículo 19. Versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Bueno, para una mejor comprensión, anoté la traducción de la NBI de este verso para ver si podemos aclarar un poquito el texto bíblico. Y dice, todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos. Ahora, hermano, muy importante,
la palabra del Señor, y voy a la Reina Valera del año 60, versículo 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, la palabra del Señor, amados hermanos, son mandamientos, no están para el arbitrio de cada uno de nosotros, no están para nuestra propia interpretación como los fariseos, como los escribientes de aquel tiempo. La palabra del Señor son mandamientos, hermanos. ¿Por qué lo vamos a dejar nosotros al arbitrio de nuestra interpretación? Son mandamientos. Entonces estaba leyendo la NBI, dice, todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por muy pequeño que enseñe y enseña a otro a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos, pero el que lo practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. La oportunidad de la ley, le coloqué a este subtítulo para entender un poquito, o por lo menos para poder entenderlo yo. Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños. ¿Qué es lo que pasaba con los escribas, los fariseos y los letrados, los escribientes de la época? Ellos tenían clasificación de los mandamientos. Entonces se decían, este mandamiento es grandote, este sí que hay que observar, este es más chiquitito, es mediano, es pequeñito y este da lo mismo. A lo mejor es una mentira pequeñita, da lo mismo, no pasa nada. Entonces ellos hicieron una clasificación. Ahora, es probable que el Señor para nuestro entendimiento también hable de unos mandamientos que al parecer sobresalen, pero cada uno tiene resultados, hermano. Cada uno de los mandamientos tiene resultados conforme nosotros lo observemos. Y dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño y además con su práctica, con su acción, enseñe a los hombres a quebrantarlos. No, mira, una mentirita blanca, echemos una mentirita blanca, digámosle al pastor tal cosa, digámosle al hermano tal cosa, una cosa pequeñita, no va a pasar nada. Entonces el Señor dice, ese mandamiento, por muy pequeño, y lo enseña a otro, o sea, lo practica y se lo enseña a quebrantarlo, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Y ahí no está hablando de pérdida de salvación. Ojo, no está hablando de pérdida de salvación. Pero está hablando de pérdida, hermano, en nuestra relación con el Señor, en el cuidado del Señor, aunque la gracia del Señor siempre se extiende y siempre estamos hablando de la misericordia y del amor del Señor, pero cuando se quebranta un mandamiento del Señor, muchas veces el Señor no puede usar a esa persona. Y alguien dice, ¿y por qué a mí no me usan? ¿Y por qué parece que yo dentro de la iglesia no valgo mucho? Y de pronto tenemos estas observaciones y estamos ahí complicados. Pero ¿no será que de alguna manera el Señor está frenando el uso o la acción de alguien porque está quebrantando algunos mandamientos del Señor? Podría ser. Porque la Biblia dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Entonces muchas veces, hermano, estamos alejados de las bendiciones del Señor. Estamos ajenos a que el Señor pueda disponer de nosotros, hermano. Cuántos dones, cuántos talentos, cuántas gracias hay en nuestra vida y no pueden ser usables porque se están quebrantando mandamientos del Señor, hermano.
Dios tenga misericordia de nuestras vidas. Hermanos, ¿cuántos saben? Desde el momento que el Señor nos ha llamado, Él nos ha dotado de dones y talentos dentro del cuerpo de Cristo. Y sin embargo, de pronto parece que el talento, el don lo tienen 1, 2 o 3 personas. Y los demás, hermanos. Bueno, muchas veces es que el que está quebrantando en una cosa minúscula dice que será llamado muy pequeño. Entonces, es interesante, hermano, ver lo que dice la palabra del Señor. Y ahora, sigamos. Y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Y no solamente el reino de los cielos acá presente, sino también en el tribunal de Cristo, hermano. Esa persona, dice la Escritura, que cuando se presente y estemos en el momento del galardón, de la entrega de los premios, se sentirá como avergonzado, porque solamente la presencia del Señor, amados hermanos, traerá un asombro tan grande a todos aquellos que estemos en la presencia del Señor, que muchos querrán llevar su corona y presentarla a la presencia del Señor, pero no tendrán nada. Como decían los antiguos, ni un suncho pelado, decían una expresión que usaban en muchos años atrás, porque no accionaron, porque no trabajaron, porque no guardaron, no hicieron los mandamientos del Señor. Ahora, más cualquiera que lo haga y lo enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Cualquiera que lo haga, cualquiera que lo practique. Hermanos, si la Biblia no es salir de la iglesia y decir qué linda estuvo la palabra, me encantó la palabra, pero ya va saliendo afuera y va peleando con su esposa. O va saliendo y ya va urdiendo una trama mentirosa que decir. No, amados hermanos, todo lo contrario, se debe andar en la palabra, más cualquiera que los haga. Y además los haga, los enseñe, lo enseña. Nuestra primera labor de pedagogos, de enseñadores, ¿dónde está, hermanos? En nuestra propia casa, con nuestros hijos, a quien Dios nos ha dado autoridad sobre ellos, hermanos, especialmente cuando están a nuestro lado. Bueno, hagamos el empeño entonces, porque dice, más cualquiera que lo haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y yo no sé si usted quiere ser llamado pequeño en el reino de los cielos o quiere ser llamado grande en el reino de los cielos. Yo quiero ser llamado grande en el reino de los cielos, hermano, porque eso me conviene a mí, le conviene a la iglesia del Señor, y Dios se siente congratulado porque ve la tremenda obra que ha hecho en nuestros corazones, hermano, y ve los resultados. Por lo tanto dice, no, si yo me conformo con esto poquito, pero ¿cómo? Si hay más cualquiera que haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Se me acabó el tiempo. Me queda el 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oiga, los fariseos y los escribas eran top one en la espiritualidad, pues. ¿Sí o no? En el tiempo del Señor, antes que apareciera el Señor, todos esos caballeros eran lo más granado de la espiritualidad en la nación de Israel. Eran lo mejor, eran exigentes, eran escrupulosos en el cumplimiento de la ley. Bueno, ya sabemos qué ley ellos la cumplían a cabalidad, la que inventaron ellos mismos. Ahora, ¿cómo puede Jesús llamarnos a una mayor justicia que la de ellos? ¿Cómo nuestro Señor puede llamarnos si hoy estamos mirando a una persona que es intachable?
Y el Señor dice, oye, ustedes tienen que ser más mayores que ellos. ¿Cómo es posible? Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Sabe lo que pasaba? La debilidad de los fariseos radicaba en que se sentían satisfechos obedeciendo la ley que ellos habían traído a existencia, obedeciendo esa ley en lo exterior sin permitir que cambiaran sus corazones, sus acciones y sus actitudes. Entonces, nuestro Señor juzga nuestros corazones y nuestras obras. Es donde en verdad radica, en el corazón radica la sumisión delante de la presencia del Señor. Hermanos, cuidemos nuestras actitudes que la gente no ve. Cuidemos nuestras actitudes que las personas no ven dentro de nosotros y también las que ellos ven. Debemos de cuidarnos. Entonces, la justicia, nuestra justicia, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, ¿cómo nosotros tenemos una mayor justicia? Porque no es algo externo, es algo interno, amados hermanos, que nace de lo más profundo del corazón. No tiene que ver con las cosas externas, aunque muchas veces la justicia interna trabaja también fuera, para que no nos parezcamos diablitos allá afuera también, pues. Debemos tener ese cuidado. Ahora, qué grande, qué maravilloso es saber que esta justicia que el Señor aquí demanda, dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Lo maravilloso de esta justicia es lo que dice el apóstol Pablo en el libro de los Romanos. En el capítulo 3, versículo 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Esto es extraordinario, esto es maravilloso. ¿De dónde saco esta justicia que empieza a trabajar desde adentro y no anda con mentiritas de afuera? Entre más cosas yo hago, más tengo entrada en el reino del Señor. ¿De dónde sale, hermano, esta clase de justicia? Por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. El don de la justicia es un regalo del Señor. No podemos ganárnosla, sino es un regalo. Y cuando la persona quiere obtener su justicia propia, como los fariseos y los escribas, hermanos, dice la Escritura que ellos se van a perder. No entrarán en el reino de los cielos. Pero la gracia del Señor a nosotros nos alcanzó cuando creímos en nuestro Señor Jesucristo. Punto final. Que el Señor nos bendiga. Bendiga grandemente su palabra. La grave en nuestros corazones. Y para concluir, decirle la importancia de la palabra del Señor. Por eso leemos aquí. No penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No penséis que vine a terminar todo el Antiguo Testamento y ahora traigo una nueva revelación. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, hermano, la importancia de la palabra, afirmar cuánto hay en ella que va a tener su fiel cumplimiento. La palabra debe ser conocida, atendida y debe ser obedecida. Que el Señor bendiga su palabra. Colóquese en pie, por favor. Gloria a Dios. Toda la iglesia juntos. Toda la iglesia juntos. 17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo
que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Oremos al Señor, Dios nuestro Padre Celestial. Cuán agradecidos estamos en esta hora, Señor, por venir siempre a hablarnos de tu palabra. Bendito eres Dios, Señor. ¿Cuántas veces hemos vivido hoy día un momento extraordinario en la presencia del Señor? Estamos llenos de gozo, nos alimentamos de su palabra, vamos edificados y queremos invitar a todas esas personas que no tienen dónde congregarse. Así que los dejamos cordialmente invitados para los días jueves 20 horas y domingo a las 11. Esto está ubicado en Tannenbaum 694, de referencia Metro Ciudad del Niño. Así que quedan todos cordialmente invitados y bendiciones para todos.